o la autoridad de Cristo. Precisamente nos distinguimos así en la tierra. ¿Cómo nos distinguimos? Porque somos iglesia. Somos los que estamos bajo el señorío de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿se acuerdan que les expliqué que Dios y su voluntad tenía que manifestarla a los hombres? ¿Cómo lo hizo? A través de un hombre llamado Jesús. Cuando Jesús es crucificado, Jesús dijo esto: consumado es. Es decir, esto está en el testamento de Dios. Consumado es. Y les voy a dar otro término que también lo van a entender quienes estudian el derecho. Liberalidad testamentaria. Liberalidad testamentaria. Primero fue voluntad testamentaria. Liberalidad testamentaria. ¿Saben? En Cristo Dios mostró su liberalidad testamentaria para todos los hombres. Aleluya. Cuando nosotros vemos a Cristo, es muy importante tener las Escrituras en nuestra fe, o una fe conforme a lo que está escrito. No disminuyamos el valor de Cristo. No creamos que Cristo es inferior a Dios. No nos brinquemos a Cristo. No, hermanos, Cristo es el testamento de Dios hecho carne. Sin Cristo, tú no hubieras conocido la voluntad de Dios. Entonces, ahora debemos conocer a Cristo. Conocer a Cristo está al alcance de nosotros. Está al alcance de nosotros. Amén. Ahora vamos al versículo 3. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí hay varias palabras de profundo significado. La primera es gracia. Esta palabra es muy importante. Así como lo es la palabra voluntad, ahora viene la palabra gracia. La gracia puede llegar a nosotros. La gracia de Dios puede llegar a nosotros. ¿Cómo? En la misma forma como llegó la voluntad. Jesús es la gracia de Dios. En Cristo Dios reveló su gracia. Su gracia. Esa palabra también en las varias traducciones en castellano va a aparecer como favor, amor y bendiciones. Pero me gusta más la palabra gracia. ¿Verdad? Vean lo siguiente. Sombrea la palabra Padre y sombrea la palabra Señor. Pablo nos está presentando a Dios como Padre y a Jesús como Señor. Hermanos, esas dos palabras nos responden a un sinnúmero de cuestiones de los hombres y las mujeres de su corazón. Vean todo lo que vamos a plantear. Si yo tengo Padre, ¿es bueno? Tienes que leer la Biblia. Si yo tengo Señor, ¿tiene autoridad ese Señor? Tienes que leer la Biblia. Porque sí es bueno y sí tiene autoridad. Esos nombres de Padre y Señor son muy valiosos para tu fe. Padre significa originador de todo, originador de todo, originador de todo. O sea, de Él proceden todas las cosas. Él es el Padre de los espíritus. Señor significa el que tiene la plena autoridad, el pleno dominio. Se lo dio el Padre. Él es Señor de todos. Ahora, esas palabras, la palabra Señor no es común en nuestro territorio, porque no vivimos
como en aquellos tiempos que al César romano se le decía Señor. Pero nosotros ya le decimos Señor a Jesús. Amén. La iglesia o los santificados viven bajo el señorío de Cristo. Aleluya. La iglesia es poseedora de la paz de Dios. Vean cómo la gente a nuestro alrededor anda estresadísima. ¿Y por qué nosotros tenemos mucha paz? Porque tenemos acceso a esa gracia, a tener la paz. Tenemos acceso a esa gloria, tener la paz. Paz a vosotros de Dios. Por lo tanto, tenemos un Padre que sí la tiene. Y tenemos un Señor que sí posee autoridad y nos la ha transferido. Vamos al siguiente versículo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí es donde Pablo escribe que Cristo Jesús es la gracia dada. Es la gracia dada. Aleluya. Vean cómo todo se concentra en Cristo Jesús. Sobre Él está nuestro enfoque. Siguiente versículo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Vean cómo Pablo expresa, estamos en el versículo 5. Pablo expresa que fue la palabra y fue el conocimiento de la palabra lo que actúa en los que creemos. Es esa palabra, es la palabra y el conocimiento de ella lo que actúa en los creyentes que somos la iglesia. Amén. Siguiente versículo. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo era un entendido y era un experto en el derecho romano. Aquí nos escribió un término del derecho. Es la palabra confirmado. Hay una definición en el derecho sobre lo que es la confirmación. ¿Saben lo que esto dice aquí? Esto es para echar maromas, es para... ¡Wow! Sucede de que cuando Dios mostró su voluntad en la persona del Hijo enviado, a esta persona enviada llamada Jesús, bueno, tuvo sus puntos. Y la Escritura los explica que a quienes Él vino no lo recibieron. Finalmente, este enviado Jesús fue crucificado, fue sepultado y fue resucitado. Todo va bien hasta allí. Pero queda un detallito. En el derecho romano, allí se nos explican los detallitos. Hay un punto que se llama de nulidad. El punto de nulidad es cuando en un contrato alguien puede hacerlo nulo, sin efecto, lo cancela. ¿Saben quién era la única persona que podía hacer nula la obra de Cristo? Y asómbrense de esto. La incredulidad de los hombres no hace nula la obra de Cristo. Quien tenía la capacidad de hacer nula la obra de Cristo era Dios mismo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? Confirmó. Qué tremendo es eso. Solamente los abogados saben lo que está diciendo Pablo.
Eso de confirmar, hermanos, es muy importante en los asuntos legales. Quien tenía la capacidad para hacer nula la obra de Cristo era Dios. No los fariseos incrédulos, ni los que le escupieron, lo golpearon, ni siquiera nosotros mismos que mostramos un pobre interés, no. Dios podía hacer nula la obra de Cristo. Ese es un detalle muy grave. Cristo ya en la cruz, Cristo ya con su sangre derramada. ¿Y sabes qué dice Pablo? Que Dios confirmó el testimonio de su Hijo. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que Dios no puede cancelar eso. Dios no nos puede salir con un chiste diciéndonos, se la creyeron, ¿verdad? No. En el derecho, de hecho, Dios actuó cual norma del derecho. Dios confirmó la obra de Cristo. A algo aprobado, Dios lo validó. Eso es la confirmación. Debido a que las cartas de Pablo también manejan ciertos términos del derecho, no alcanzamos a oler la esencia de eso, pero eso es lo que significa. Por lo tanto, Dios ya hizo lo suyo. Por lo tanto, cuando Dios se encuentra a un incrédulo, ¡ay, Dios mío! ¿Ya vieron la cosa grave de los incrédulos? Fíjate bien. Cristo haciendo su parte, termina muerto. Nomás hay dos puntos aquí: el lado divino del Padre y el lado de los hombres, cualquiera. Con la incredulidad de los hombres, eso no le hace mella a anular el sacrificio de Cristo. Eso no le hace mella. Son peccatas minutas. El asunto es la postura de Dios frente a ese sacrificio. Lo podía dejar sin efectos. Y no solamente sin efectos o hacerlo nulo. Podía haberle encontrado algún defecto. Entonces, ¿Dios qué hizo? Y todo asunto de confirmación es un acto unilateral. Y los abogados dicen amén. Son actos unilaterales. Dios lo que hizo es confirmar el acto de Jesús, diciendo, es sin ningún defecto. Queda validado lo aprobado. Punto. Eso es confirmación. Ahora, váyanse al lado de ustedes y encuéntrense a un incrédulo. Ay, hermanos, no se asustaron, yo sí. Todos los incrédulos van a conocer la ira de Dios. La ira, la copa de la ira de Dios por incrédulos. Dios mismo está declarando que lo que hizo Jesús es sin defecto. Lo que hizo Jesús queda validado. Y todavía nos encontramos incrédulos en la tierra. Y me reservo mis comentarios personales.
pero le doy lugar a la ira de Dios. No es posible encontrarnos incrédulos en la tierra, pero hay. No están oyendo que Dios, teniendo en su poder la capacidad para anular lo que hizo Cristo, dijo, esto está sin defecto. Es un acto unilateral en el derecho confirmar, y lo hizo. Y encontrarnos incrédulas, ¿no es posible? ¿No es posible? Y allá, cada quien. Allá cada quien. Por eso hay iglesias donde yo entiendo la postura y no la critico, pero sí, los comentarios llegan y se hacen famosos porque predican sobre el infierno y el lago de fuego, y si no te arrepientes allá vas a ir. Yo entiendo, porque tratan de explicar la situación de incredulidad que es de lo terrible, pero mejor es explicar el evangelio como Pablo lo escribió, dándoles lo que Dios hizo en Cristo Jesús, para que vean cómo los incrédulos se quedan mal parados. Mal parados. Si estás viendo que Dios declara válido el sacrificio de Cristo, ¿de dónde sacas tú cargar una incredulidad del tamaño de tu nombre? Y luego mofarte de la iglesia. Híjole, le doy gracias a Dios porque hizo el infierno. Por eso, porque está ahí el horno de fuego para los incrédulos. Sí, porque ahorita en carne propia estamos soportando mucha incredulidad en la tierra. Pero un día cada quien va a tener su lugar. Yo les vengo a declarar lo que Dios hizo. No halló ningún defecto en el sacrificio de Cristo. Dios no encontró por ningún lado cancelar eso. Por ningún lado encontró cancelar eso. Al contrario, dijo, ahí está mi voluntad. Jesús dijo, consumado es. Aleluya, denle un gran aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean cómo en el versículo 8 Pablo vuelve a poner el término del derecho, que es la confirmación. ¿Cuántos abogados hay aquí? ¿O alguien que haya estudiado derecho? Gloria a Dios. Les animo a hacer una carrera universitaria del derecho. La iglesia necesita más abogados. Vean la palabra otra vez. El cual también os confirmará. Hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y ese día es el de Él. Cuando Él haga lo que dijo que ese día va a hacer, tocante a su manifestación. Pero esa palabra, ¿qué está haciendo allí? Ese es el punto. Bueno, gracias a que entendemos qué es ese término en derecho, se van a sorprender. Sucede que Dios, en su voluntad, declaró esto: toda persona que esté en Cristo Jesús, cualquier persona que esté en Cristo Jesús, al estar en Cristo Jesús ya están aprobados. Pero Él dice, voy a confirmarlos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces,
Toda persona que esté en Cristo Jesús, le hago válido el estado de justicia que guarda en Cristo Jesús hasta el final. Lo voy a explicar con otras palabras. Una vez que estamos en Cristo Jesús, Pablo nos explica, también Dios os confirmará. ¿Qué es confirmar? Como echarle agua o cachetaditas. No, eso no es confirmar, hermanos. Confirmar es que todos los que están en Cristo Jesús, Dios les ha validado la justicia que tiene Cristo a favor de ellos, y será hasta el fin donde Dios ha validado que para Él ellos son justos hasta el fin. ¿Por qué hay mucha preocupación en los cristianos? ¿Por qué se quieren salvar en cada culto? ¿Por qué? Por la incredulidad. Entiendan la palabra confirmación. La primera es sobre el sacrificio de Cristo. La segunda es sobre los que creen, sobre los que están en Cristo. Quiere decir que en la segunda palabra confirmación, Dios valida que los que están en Cristo hasta el final siguen siendo sin mancha, siguen estando puros, hasta el final siguen estando puros. ¿De dónde sacan ustedes preocuparse? El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En Cristo Jesús estamos asegurados en su justicia como hijos e hijas que somos en Él. Esto es, puros y sin mancha o defecto alguno. Él nos mantendrá así hasta que nos tome a sí mismo y nos glorifique en este cuerpo como el de Él. Este cuerpo va a ser glorificado en ese día, el día de Jesucristo, y vamos a tener el mismo cuerpo como el de Él, con la misma gloria. Y ¿sabes una cosa? En Cristo estamos validados, confirmados, de que al estar en Cristo, no importa que sea hoy o ese día, nos mantendremos irreprensibles. No importa en el hoy o en ese día, tú ya puedes creer, es una fe constante, es una fe conforme a la Escritura. Yo estoy sin defecto en Cristo. ¡Aleluya! ¿Por qué andas con la boruca de encontrar una iglesia sin defecto? Esa es una boruca. Son cosas a las que son borucas. Mejor crea esa escritura para que sepas que el sacrificio de Cristo ha sido confirmado y tú has sido confirmado en Cristo. Tú has sido confirmado en Cristo. Dios no se puede retractar de eso. Dios no se puede retractar de eso. Dios no puede decir, pues sí, a mi hijo, sí le doy todo. A ver, quiero validarlo, sí, sin defecto. No lo voy a hacer nulo. No. Yo remedio todo defecto de eso que él hizo. No. Pero ustedes,
No. Yo no respondo, no. Dios hizo lo mismo que hizo con Cristo. De hecho, al estar nosotros en Cristo, quedamos validados juntamente con Él, confirmadísimos juntamente con Él. Como Él es, así somos nosotros. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica, aleluya, como Él es puro, para que ya no anden con borucas. Vean cómo el versículo siguiente, el 9, nos dice, fiel es Dios. O sea, por lo anterior, hermanos, porque lo anterior fue muy fuerte. Fiel es Dios, o sea, Dios es confiable. Por las promesas que hizo, crean que es confiable, y por la palabra que habló, crean que es confiable eso. Entonces eso ya nos libera la presión. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión o participación con su Hijo. Fuera de su Hijo no somos santos. Fuera de su Hijo no estamos aprobados. Fuera de su Hijo no somos. En Cristo, en Cristo somos aprobados, somos santos, somos limpios o estamos limpiados. Esa comunión, hermanos, es el espíritu de comunión. Sucede que Pablo en esta iglesia halló el espíritu de división. Pablo les dice, no. En las iglesias no debe haber el espíritu de división. Debe haber el espíritu de comunión. Todos deben echar fuera todo espíritu de división. ¿Cómo sabemos si hay un intento de división? Por toda palabra que de pronto se te acerque a ti. El espíritu de división es contrario al espíritu de comunión. En la iglesia, en los llamados, debe haber espíritu de comunión. Aleluya. Entonces, fiel es Dios. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Vamos a ir, el Señor me lleva a una escritura donde dice, a todo aquel que cause división, a ver, ayúdenme a encontrar esa. En Tito 3:10. Vamos a poner la escritura para que sea nuestra carta sobre la mesa. Tomen esta palabra, hermanos, porque les va a ayudar en todo tiempo. Fíjense lo que debemos hacer. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Eso es política del reino de Dios. Al hombre que cause divisiones, a quien perdone amistad, lo puedo desechar por el bien de todos. Pero vean el proceso. Esto no es así nomás porque esto y ya. Vean el proceso. Debemos darle una, es la primera, y otra es la segunda amonestación. Dice la Escritura, debido a que él desechó la primera y la segunda amonestación, entonces desechémoslo. Eso de desechar va a ser un resultado para él, porque él desechó nuestras amonestaciones y entonces nosotros lo podemos desechar. Pero ahora, ¿dónde está
el punto en donde los involucrados no saben que van a participar de un pecado, el pecado de la división. Vean cómo el versículo 11 dice, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca. Todo aquel que traiga espíritu de división es un pervertido y peca, y lo conoceremos porque desecha las amonestaciones y está condenado. Entonces, pero ¿en dónde está el collage? O sea, ¿en dónde se trama esto? En el versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Ahí es donde muchos hacen sobremesa, o sobre celular, o sobre WhatsApp, o sobre Facebook, o sobre mesa. Cuidado, porque esas sobremesas son dañinas, pecan. Entonces Pablo le habló a la iglesia, a los corintios, que no entre el espíritu de división, que no entre el espíritu de división. Ustedes tienen el espíritu de comunión. Amén. Regresemos a Corintios, porque está muy fuerte Tito. Pero, hermanos, todos los que están sólidos en la palabra pueden amonestar a otro. No es siempre yo o en particular yo, no. Todos los que están sólidos en la palabra pueden amonestar en el momento en que quiera entrar el espíritu de división. El espíritu de división trae juicio sobre quien lo tiene. Es un pervertido, pecador y condenado. Entonces, vean cómo el versículo 9 dice, estamos llamados a la comunión, no a la división. Vean cómo el versículo 13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? Amén. Y Pablo corrigió a la iglesia. Pablo asentó doctrina y les dijo, tienen que irse por el lado de la palabra, sana palabra. Aleluya. El versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Si Dios hizo un trabajo perfecto al unirnos en Cristo, ya está el trabajo hecho para unirnos perfectamente los unos con los otros. Simplemente apliquemos el mismo espíritu. Ya está el espíritu de unidad, apliquémoslo los unos a los otros. Amén. Aleluya. Pocos amenes. Vean pues qué hermosa es la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Tengan cuidado con lo que reciben por celular. Ayer un hermano me escribió en el celular, tomé un receso en mi trabajo. Y luego, ok, muy bien, ya le contesté. Y dice, traigo esto en mi mente. Dije, a ver qué trae en la mente. Y luego ya me comenzó a decir, fulano y sutanito no están dando buen testimonio en esto. Y luego me llamó y luego le dije, estoy trabajando. Total, hay que darles el corte así. ¿Por qué? Porque por celular viajan las cosas y el mismo espíritu de división es recibido al leerlo.
al subir a la mente para pensar en eso. Y entonces, ya, eso no procedió o prosperó. Entonces, vean cómo tenemos cosas más importantes que atender: nuestra salvación. Nuestra salvación. Aleluya. Hoy desarrollamos del 1 al 9, que ahí está la parte que Dios hizo en Cristo Jesús. Ahí está esa parte. No debemos pasarla por desapercibida. Amén. Vean cómo Dios confirmó a Cristo y nos confirmó a nosotros. Eso es lo que quería hablar el Señor hoy. Y todos los que son incrédulos quedan mal parados, quedan muy mal parados. No pueden responder a lo que Dios hizo en Cristo Jesús con incredulidad. Eso es terrible. Entonces, vean cómo la voluntad de Dios es la testamentaria. Cristo es el testamento. Todos los que están en Cristo se vuelven coherederos, se vuelven copartícipes, se vuelven herederos. Aleluya. Ahora, te pregunto, ¿ya comprendiste el término iglesia? ¿Ya sabes que es de Dios? No critiques la iglesia, por favor. Estás criticando a Dios. No hables mal de la iglesia, estás hablando mal de Dios. Estímala, estás estimando a Dios. Invierte en ella, estás invirtiendo en Dios. Eres la iglesia. Eres el cuerpo. Eres parte de lo que Dios hizo en Cristo. ¿Se encuentra Isaac? Isaac me ayudó en la mañana cuando sombreó. ¿Tú viste lo que hizo? Mira, vamos allí a la primera carta a los Corintios 1, 2. Les voy a mostrar una manera de leer, pero allí falta a la iglesia de Dios. A la iglesia de Dios. Que esté completo allí. Ahí está. Pon en negro a la iglesia de Dios. A ver, en negro para ocultar eso. Ahí está. Miren, dice, que está en Corinto a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahora, vuélvete al principio y nomás deja ver la palabra a la iglesia. Ahí está. A la iglesia que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Pareciera que es un grupo de personas que está en Corinto. Y si está en Corinto, Corinto puede tratarlos como cualquiera que está en Corinto. Corinto, Puerto Vallarta, te equivocas. No somos de Puerto Vallarta. Estamos en Puerto Vallarta, pero no somos de Puerto Vallarta. Ahora sí, revela de quién somos. De Dios. No somos como cualquiera que está en Vallarta. No somos como cualquiera que está en Vallarta. No somos como cualquiera que vive en Vallarta. Somos de Dios. Entonces, la iglesia es una estirpe de personas o una sucesión de personas perfectamente limpiadas, perfectamente llamadas, perfectamente santificadas. Pastor, ¿y cómo, si allí dice tan hermoso, tan bonito, cómo es que quiero vivirlo?
tenga una fe conforme a lo que está escrito. Si yo le pongo su fe en su mano, en la suya, en la palma, y si su fe es como agua que se le cae, esa no es una fe sólida. Por eso, si se le pone como agua y ¡ay! No, debe tener una fe sólida, conforme a lo que está escrito. Dios ya confirmó todo. Todo está confirmado, está validado. Su fe conforme a lo que está escrito significa que yo voy a tomar eso por la fe. Vean cómo les voy a decir una fe conforme a lo que no está escrito, para que por oposición entendamos. Una fe conforme a lo que no está escrito es la que habla así: Señor, hazme, quiero yo hacer esto para que tú hagas esto otro. Señor, mira lo que estoy dando, lo que estoy haciendo para que tú hagas esto otro. Nosotros no hacemos algo para que Él haga. Él ya hizo todo. Hay que entender eso. Él ya hizo todo. Cuando Jesús dijo, consumado es, todo el testamento, la voluntad testamentaria de Dios quedó confirmado. ¿Y el Señor qué hizo? Está en el versículo 21. Vean la fe conforme a lo que está escrito. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen. Eso es una fe conforme a lo que está escrito. Agradó a Dios salvar a los que creen. Por la locura del que predica. Pablo predicó, yo prediqué, Jesús predicó. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Quiénes son los que se salvan? Los que creen. ¿Quiénes son los que no se salvan? Los que no creen. Vea el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es un milagro, es poder de Dios. Es un milagro, es poder de Dios. Entonces están los que se salvan y los que se pierden. No involucres obras, ni para no perderte, ni para salvarte. A ver si me entendiste. Está escrito, ve la fe conforme a lo que está escrito. Los que se salvan son los que creen a la predicación de la palabra del mensaje de la cruz. Cristo crucificado en su cuerpo y su sangre derramada, y lo que eso consiguió allí. Ha quedado validado por Dios diciendo, eso no tiene defecto y eso no tiene nulidad. Sigue para adelante. A partir de eso, todos los que crean son salvos. Aleluya. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Ya es la 1:00 p.m. en punto. Aleluya. Pasen los músicos, por favor. Pasen los músicos, por favor. Vamos a cantar un cantito de los antiguitos. Aleluya. Los músicos, ¿dónde están? Ahí vienen los músicos. Hermanos, desháganse de toda incredulidad, porque no les conviene. Desháganse de toda incredulidad, porque no les conviene.